Entonces, en realidad lo que tenemos que hacer es un ensamble, le llamamos, ¿verdad? Ensamble matricial. Tenemos que seguir una serie de pasos. Esto se puede hacer de muchas maneras, ¿verdad? Pero a grandes rasgos, lo primero es una identificación de las barras y de las propiedades de cada barra, de las propiedades de cada barra y de los nodos. Entonces, hagamos de cuenta que tenemos esta aquí, esta armadura. Pues ahí tendríamos que para la barra 1, si ya identificamos la barra 1, decimos, bueno, esta es la barra 1 y esta es la barra 2. Este es el nodo 1, este es el nodo 2 y este es el nodo 3. Vale. Entonces decimos que la barra 1, pues podemos abstraernos diciendo que la misma tiene el nodo 1 y el nodo 2. El nodo primero que sea el nodo 1 y el nodo segundo que sea el nodo 2, arbitrariamente, ¿verdad? Podemos seleccionar cualquiera. Y para la barra 2, vamos a decir que arbitrariamente el nodo primero es el nodo 3 y el nodo segundo es el nodo 2. Esa sería una manera de identificar a las barras en esta estructura. Entonces aquí agarramos la ecuación 1.19. Perdón. Entonces lo que podemos decir es que en el grado de libertad 1, para la barra 1 tenemos la fuerza 1. ¿Sí? Que va a ser igual ¿a qué? A un coeficiente K1, 1 con superíndice 1, en donde el superíndice, todos estos superíndices, lo que indican es que nos estamos refiriendo a la barra 1, ¿sí? Entonces decimos que F1 de la barra 1 en el sistema coordenado global, ¿sí? Va a ser igual a K1, 1, un coeficiente de rigidez, llamémoslo. K1, 1, multiplicando a el desplazamiento 1 en el grado de libertad 1 global, ¿sí? Para la barra 1, más un coeficiente que le vamos a llamar K1, 2 para la barra 1, multiplicando al desplazamiento en el grado de libertad 2 en la barra 1. Un coeficiente K1, 3 de la barra 1, multiplicando al desplazamiento 3, un 3 en la barra 1. Y un coeficiente K1, 4 de la barra 1, multiplicando al desplazamiento, un 4 de la barra 1. Entonces lo importante aquí es entender que aquí estamos hablando de desplazamientos globales y de fuerzas globales. Lo mismo sería para la barra 2, ¿sí? Bueno, lo mismo sería para la fuerza 2, siguiendo con la barra 1, ¿verdad? Para la fuerza 2 igual a K2, 1 por U1, más K2, por U2, más K2, 3 por U3, más K2, 4 por U4, ¿verdad?
Lo mismo para F3, que sería igual a K3, 1 por U1, más K3, 2 por U2, más K3, 3 por U3, más K3, 4 por U4. ¿Verdad? Igual F4 de la barra 1, igual K4, 1 por U1, K4, 2 por U2, más K4, 3 por U3, más K4, 4 por U4. Todos de la barra 1. Si nos vamos a la barra 2, vean cómo el superíndice cambia a 2, tanto para las fuerzas como para los desplazamientos, como para los coeficientes. Entonces, lo mismo, ¿sí? La fuerza en el grado de libertad 1 para la barra 2 es igual a K1, 1 por U1, ambos de la barra 2, más K1, 2 por U2 de la barra 2, más K1, 3 por U3 de la barra 2, más Ku4, 1,4, perdón, por U4 de la barra 2. Y así podríamos seguir con F2, que es igual a esto por esto, más esto por esto, más esto por esto, más esto por esto. Lo mismo para F3 y para F4. Y siempre tendríamos aquí nuestros grados de libertad definidos, nuestros desplazamientos, ¿verdad? U1, U2 de la barra 1. Si estamos viendo solo la barra 1 ahorita, decimos que U1 de la barra 1 y U2 de la barra 1, pues los tenemos definidos en el nodo 1. Y siempre pues tendríamos un desplazamiento en la dirección axial o en la dirección local, sería en este caso, que le llamamos U1 barra. Todo marcado con el superíndice 1, al menos de momento, ¿sí? Si nos vamos al otro nodo, pues aquí tendríamos a U3, desplazamiento U3 en la barra 1 y a U4 en la barra 1. Y siempre tendríamos un desplazamiento en la dirección local U barra 2 o U2 barra en la barra 1. Si nos vamos a la barra 2, pues en el nodo que elegimos como nodo primero, digamos, pues tenemos un desplazamiento U1 en la barra 2, un desplazamiento U2 en la barra 2, un desplazamiento U1 local en la barra 2. Y si nos vamos al nodo segundo, bueno, tenemos un desplazamiento U3 en la barra 2, un desplazamiento U4 en la barra 2, en el sistema coordenado global. Y en el sistema coordenado local siempre vamos a tener un desplazamiento en el nodo segundo en la dirección local. En este caso para la barra 2. Pero tenemos que tener en cuenta que las barras 1 y 2 satisfacen, aquí, como lo estamos planteando, están satisfaciendo compatibilidad de manera aislada, solo para ellas. Entonces,
Para satisfacer compatibilidad a nivel de ensamble, o sea, ya teniendo en cuenta no solo la barra 1, sino lo que ocurre en la barra 2. Entonces es necesario especificar que el desplazamiento es continuo de barra a barra. Entonces esto lo vamos a hacer identificando y sustituyendo los desplazamientos locales de cada uno de los elementos por los desplazamientos globales que le corresponden. Entonces, por ejemplo, en la barra 1 tenemos que el desplazamiento local, perdón, el desplazamiento global solo para la barra 1, que sería 1 de la barra 1, pues sí es igual al desplazamiento global en la barra 1. El desplazamiento global para la barra 2, medido en el sistema coordenado global, en el nodo 2, perdón, en el desplazamiento 2, siempre la barra 1 sí va a ser U2 para la estructura global, U3 para la barra 1 sería U3 globalmente también para toda la estructura, y U4 para la barra 1 sería igual a U4 para el de toda la estructura. Ahora, para la barra 2, como vamos a decir que U1 de la barra 2 va a ser el desplazamiento U5. Recuerden que ya habíamos numerado, vamos a ver si lo vemos aquí, U1, U2, U3 y U4, U5 y U6, ¿verdad? U5, U6, ¿verdad? Eran los desplazamientos en la barra, del nodo primero de la barra 2, pero nombrados para la estructura toda ella, ¿verdad? Entonces, por eso no tienen superíndice. Los que tienen superíndice son desplazamientos siempre medidos en el sistema coordenado global, en este caso, si no tienen la barrita, ¿verdad? Pero como tienen superíndice, estamos pensando en, en las barras en aislamiento, ¿sí? Entonces, por eso aquí estamos relacionando cómo serían esos desplazamientos, ya cambiándolos de nombre, por así decirlo, ¿verdad? Entonces, uno decía que en la barra 2 es U5 para estructura completa. U2 en la barra 2 es U6, ¿sí? Eso lo vemos aquí. Aquí está U1 de la barra 2 y aquí U2 de la barra 2. Pero aquí está U5. U5 que es U1 de la barra 2 y U2 de la barra 2, pues es U6, ¿verdad? Entonces, esta es una mera formalidad, ¿sí? Solo para ver cómo es el método de manera rigurosa en cada uno de sus pasos. Entonces, si hacemos estas sustituciones para la barra 1 y para la barra 2, ¿sí? Entonces tendríamos esas mismas relaciones que teníamos acá. Esta para la barra 1 y esta para la barra 2. Pero ya solo con qué? Con los desplazamientos. Ya no expresados como el desplazamiento tal para la barra 1 o el desplazamiento tal para la barra 2. No, ya no. Solamente con los desplazamientos expresados
el sistema coordenado global para toda la estructura. Es decir, ya no hay necesidad de poner superíndices. Entonces, de esa cuenta vemos que la barra uno está relacionada con los desplazamientos U1, U2, U3 y U4 en el sistema coordenado global, medidos en el sistema coordenado global para la barra uno, pero esos mismos desplazamientos son U1, U2, U3 y U4 para la estructura completa. Entonces, esa es la relación en la que tenemos acá. ¿Sí? Y vemos cómo la barra 2, ya habiendo hecho esa transformación, está relacionada, su fuerza, relación fuerza de desplazamiento, con los desplazamientos U5, U6, en el nodo primero, que arbitrariamente elegimos como primero, y U3 y U4 en el nodo segundo. ¿Sí? Entonces, este vector que tenemos acá son, conforma a estos desplazamientos. U6, U5 y U6 y U3 y U4, que son los desplazamientos de relevancia para la barra 2. Entonces, por eso decimos que tenemos esta relación fuerza-desplazamiento para la barra 2, en donde estas fuerzas son esas fuerzas que les digo. ¿Sí? Estas fuerzas son las fuerzas que desde la perspectiva de la barra son fuerzas externas respecto de la estructura completa. ¿Sí? Pero para la estructura completa son fuerzas internas. O sea, hay una paradoja ahí que hay que saber comprender. Yo creo que es algo de lo cual les tuvieron que haber hablado en análisis estructural avanzado, o incluso en los cursos previos de análisis estructural. Entonces tenemos dos relaciones fuerza-desplazamiento, uno para cada una de las barras. Pero fíjense, pues estamos hablando de el equilibrio a nivel todavía de las barras. Está expresado, o sea, a nivel de las barras en aislamiento. ¿Sí? Todo esto está expresado, eso sí, en términos ya de los desplazamientos en los nodos medidos en el sistema de coordenado global y con la notación para toda la estructura. Sí. Pero entonces faltaría plantear las ecuaciones de equilibrio, que serían relaciones fuerza-desplazamiento para las barras, ¿verdad? Y que las mismas satisfacen, que se deben satisfacer para cada barra de manera individual, pero es un equilibrio planteado en los nodos donde se conectan las barras. Entonces vean, el diagrama de cuerpo libre para cada nodo, ¿verdad? El diagrama de fuerzas sería este. Tenemos la barra 1, tenemos la barra 2. Esta sería la fuerza, las fuerzas F1 y F2 en la barra 1, las fuerzas F3 y F4 en la barra 2, en la barra 1 siempre, perdón. Estas serían las fuerzas F1 y F2 para la barra 2, y estas serían las fuerzas F3 y F4 para la barra 2. Todo lo que hacemos es que tomamos las fuerzas F3 y F4 para la barra 1 y las dibujamos actuando sobre el nodo 2
Recuerden que en el nodo 2 es que se unen la barra uno y la barra 2, ¿sí? Las dibujamos en las mismas fuerzas, pero con sentido contrario al que actúan desde la perspectiva de la barra uno, desde la perspectiva del equilibrio de la barra uno. Lo mismo hacemos con las fuerzas en el nodo 2 para la barra 2. Al considerar el equilibrio del nodo 2, dibujamos esas fuerzas es en el sentido contrario al que actúan, al que actuarían al tener en cuenta el equilibrio de la barra 2, que es lo que hemos dibujado aquí. Entonces, estamos considerando el equilibrio de la barra 2. Entonces, las fuerzas en el nodo 2 tienen este sentido. Pero si lo que estamos considerando es el equilibrio del nodo 2, las fuerzas en la frontera, es decir, en ese nodo, en la barra 2, tendrían este sentido. Y adicionalmente, en el nodo, pues tenemos planteada una fuerza aplicada, una fuerza externa aplicada, que es diferente en su naturaleza a estas otras fuerzas de las cuales estamos hablando en los extremos de la barra. ¿Qué sería esta fuerza P? Entonces aquí tenemos una cierta simbología. Las fuerzas que están en magenta son las fuerzas del nodo sobre la barra o de la barra sobre el nodo. Y las que tenemos en azul pues son fuerzas externas, aplicadas en el nodo, en este caso. Entonces pasamos a ver el equilibrio, ya planteado como una ecuación, ¿verdad? O como, sí, dos ecuaciones realmente. Entonces, sumatoria de fuerzas en X es igual a cero. Entonces, ¿qué fuerzas actúan en la dirección X? Las que estamos viendo, ¿verdad? Si las fuerzas en X, si consideramos que las fuerzas en X son positivas y van en la dirección positiva del eje X, entonces lo que tendríamos es que menos F3 de la barra 1, aquí lo tenemos, menos F3 de la barra 2, aquí lo tenemos, tiene que ser igual a cero. Y lo mismo para las fuerzas en Y. ¿Qué fuerzas en Y actúan en el nodo 2? Si tomamos en cuenta que las fuerzas en Y, en la dirección positiva del eje Y global, fueran positivas, bueno, pues esta sería la sumatoria de fuerzas. Menos F4 de la barra 1, menos F4 de la barra 2, menos P, tienen que ser necesariamente igual a cero. Entonces, tenemos esas dos relaciones de equilibrio en los nodos. Ahora tenemos que pensar en las fuerzas internas. ¿Sí?
en las barras, por supuesto, ¿verdad? Las cuales, por supuesto, se pueden expresar en términos de los desplazamientos nodales, empleando las ecuaciones anteriores, las 1.25 y 1.26. De alguna forma hay que emplear estas relaciones, fuerza de desplazamiento, para encontrar las fuerzas internas en cada barra. Entonces, 1.25 y 26, ¿verdad? Después se sustituyen en las ecuaciones de equilibrio y se escriben estas últimas en términos de esos desplazamientos. Entonces, por ejemplo, para, para el equilibrio en Y, digamos, que habíamos planteado acá en 1.28, es esta misma ecuación que tenemos aquí, ¿no? Entonces, aquí habíamos dicho que era igual a F4 de la barra 1. Alguien que me diga. F4 de la barra 1, aquí está, ¿no? Lo que ya les había hecho, igual a qué? Acá 4, 1 de la barra 1 por 1, más K4, 2 de la barra 1 por U2, más K4, 3 de la barra 1 por U3, más K4, 4 de la barra 1 por U4. A eso era igual F4 de la barra 1. Corto, ¿verdad? Sería decir, esto es igual a esto por esto, para no hacer tantas bolas la próxima vez, ¿sí? Entonces sustituimos en esa ecuación. Y aquí está, F4. Lo que recién les acabo de decir. Si nos vamos con F4, pero en la barra 2, aquí está también. F4 de la barra 2 es igual a todo esto, a esto, por esto. Y eso es lo que tenemos acá. Y la suma de ambos, de estos dos, es igual al negativo de P, que es lo mismo que tenemos acá, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos acá en el siguiente paso? Hacer un reordenamos, ¿sí? Entonces vemos que está premultiplicando a 1, ¿verdad? Que está premultiplicando a U2, que a U3. Entonces, por ejemplo, qué sé yo, ¿verdad? Digamos que a 1 y a U2, que está premultiplicando a U3, que está premultiplicando a U4, que a U5 y que a U6. Bueno, entonces, vamos a ver. Estos serían los que tendríamos que agrupar, ¿verdad? Estos serían los de U3,
Los coeficientes que multiplican U3. Y vamos a ver. Y esto los que premultiplican a U4. Aquí estaría. Y el resto pues andan ahí. Realmente no, solo son un término. Aquí está U5, aquí está U6. Y todo eso es igual a P. Negativo, ¿verdad? Entonces lo que tenemos que hacer es pasar esto a un formato matricial. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ¿qué habíamos dicho? Va, aquí está U1, lo premultiplica acá 4, 1, aquí está. Aquí está U2, lo premultiplica K4, 2. Aquí está U3, lo premultiplica la suma de K4, 3 de la barra 1 y K4, 3 de la barra 2. Aquí está. Aquí está U4 premultiplicado. Vamos a terminar, jóvenes. Por por la suma de estos dos coeficientes. Aquí están. Está U4. Aquí está U5 premultiplicado por K4, 1 de la barra 2. Aquí está U5. Y aquí estaría U6 premultiplicado por K4, 2 de la barra 2. Todo esto igual a menos P. Entonces lo que tenemos aquí es una relación de equilibrio. Y lo que se hace aquí es que decimos que K4, 1 de la barra 1, por ejemplo, vean, voy a poner con otro color para no confundirnos. K4, 1 de la barra 1, su primer subíndice, ¿verdad? Al igual que K4, 2 de la barra 2, K4, lo voy a hacer aquí, K4, 1, K4, 2, K4, 3, K4, K4, 5, K4, 6. Observen cómo todos esos subíndices se repiten. Esos subíndices, o ese subíndice más bien, simboliza en qué grado de libertad estamos planteando el equilibrio. En este caso estamos planteando el equilibrio en el grado de libertad 4. Y el que varía es el segundo coeficiente, el segundo subíndice, perdón. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Es decir, dicho subíndice se refiere a cuál grado de libertad
dicho coeficiente va a estar premultiplicando. Entonces observen que aquí tenemos K4,1 premultiplica a 1. K4,2 premultiplica a U2. K4,3 premultiplica a U3 y así hasta llevar a K4,6 que premultiplica a U6. Entonces decimos que I denota el número de grado de libertad para el cual se está expresando en dicha fila I la relación de equilibrio para ese grado de libertad. Y J, ¿qué grado de libertad multiplica a ese coeficiente? ¿Verdad? Lo que les decía. Entonces vamos a cortar aquí la explicación, ¿verdad? La vamos a continuar. Ya nos quedaba poco para terminar este bloque, pero vamos a terminar. Se los va a poner junto con lo de MATLAB, que les dije que faltaba explicar la parte de programación ya de una manera un poquito más formal. Tampoco es muy extensa, pero sí hay un par de cosas ahí de programación que quiero que revisen. Y también la terminación de esta explicación. Pero por lo menos llegamos hasta aquí. La hubiéramos terminado, pero la verdad les digo, hice las pruebas durante la semana y sí me había funcionado bien para escribir con la tablet aquí y que no fuera tan difícil estarles haciendo las anotaciones. Pero vamos a encontrar otro método ahí para poder hacer las anotaciones más rápido, ¿verdad? Y voy a tomar en cuenta la que me sugirieron ahí de ver si se puede hacer desde la propia tablet, ¿verdad? Y entonces, para hoy a la medianoche, último momento para hacer modificaciones de grupos por su parte y de ahí ya vendría por mi cuenta. Ok, jóvenes. Entonces estamos pendientes ahí en comunicación por el chat. Seguimos hablando. Ok. Gracias, Bueno, ingeniero. feliz Gracias, Gracias, tarde. ingeniero. Feliz fin de semana. fin de semana. Feliz fin de semana.